Quiero saludar a un hombre, ¡ay, cuántos años de conocernos! Pedro Ángel Palou, qué gusto saludarte, escritor, @Pedro Palou, así se escribe, Palou. Hoy, con un tema bien interesante, hiciste un podcast, La conquista y la caída de Tenochtitlan, pero ahorita lo vamos a platicar. Entiendo que estás en Boston. ¿Cómo está todo por allá, Pedro? Bienvenido. Muchísimas gracias, Fernanda. Siempre es un placer compartir contigo y con tu audiencia. Está bien realmente para un año tan difícil como el que hemos vivido. La situación del COVID no es que esté totalmente controlada, pero el 80% de la población de Massachusetts está vacunada, lo que previene en algún sentido el crecimiento de la variante Delta. Las universidades como la que yo trabajo, Tufts, requerirán la vacuna para poder entrar a clases. Entonces nos sentimos tranquilos pese a que hemos vivido pues más de año y medio en la incertidumbre y en la dificultad de saber si salíamos o no salíamos de este asunto tan complejo como ha sido la pandemia. Es decir, fíjate, ¿qué opinas de esta medida, Pedro? Pues si no estás vacunado, no ingresas a la universidad, punto. O sea, ni siquiera te puedes meter, ni inscribir, ni nada. O sea, tienes que estar vacunado. ¿Qué piensas de esta medida? Pues es que nosotros como seres humanos no solo tenemos la ética y la responsabilidad frente a nosotros mismos, sino frente a los demás. Y esto que está pasando incluso ya ahora en Francia con la nueva ley que el presidente Macron ha establecido, donde no puedes entrar a cines, no puedes entrar a restaurantes si no estás vacunado, debería ser en todo el mundo, porque hace pocos días Anthony Fauci dijo claramente que si esta desinformación la hubiéramos vivido en la época del polio, hoy todavía seguiría habiendo polio en el mundo. Entonces, hay una gran responsabilidad de los seres humanos en colectivo de vacunarse por el bien de los demás y de dejarse, digamos, de falsedades y de teorías conspiracionistas. Bueno, pues ahí el tema, interesante escuchar tu punto de vista, como si fueras nuestro reportero desde Boston para México y el mundo. Encantado. Pedro Ángel Palou, a ver, haces un podcast, estamos, que se llama La caída de Tenochtitlan, que está bien dicho Tenochtitlán y Tenochtitlan, ¿es correcto? Así es, puedes decir cualquiera de las dos pronunciaciones. Bien, haces un podcast, así, La caída de Tenochtitlan, que está dirigido a un público joven. ¿Por qué los jóvenes actuales piensas que se podrían enganchar en un tema, en un podcast histórico, en un tema pues que de alguna manera muchos conocieron en la escuela? Cuéntame. Y lo conocieron lleno de, si no falsedades, de muchos mitos. Y es un tema que está en la agenda política, por un lado, y también está tristemente un poco ensuciado por esa agenda política, de digamos, la efemérides como lo único que hay que hacer en lugar de reflexionar. Mientras que hay una generación de jóvenes, como bien dices, que usa estas tecnologías que son mucho más accesibles que un libro para gente incluso que piensa que la historia es muy solemne, es muy lejana. De pronto 10 minutos, 13 minutos, te pones tus audífonos, te subes a la pecera, bajas al metro y en 10, 13 minutos estás oyendo con muy buen trabajo de producción, no solamente la voz o el guión del historiador, sino un gran trabajo de producción que te engancha y de pronto ya estás y te sientes en 1521 o en 1519 cuando llegaron los españoles con Cortés por primera vez. Entonces, hoy en día tú lo sabes muy bien porque has estado en todos los medios, has escrito libros, has tenido revistas, tienes un gran trabajo en la radio hablada, pues este primo de la radio hablada, que es el podcast, tiene digamos, logra un mensaje directo que al que pocos medios tienen alcance. Entonces, por eso es que quise aprovechar el momento histórico de la caída y reflexionar colectivamente con la audiencia, no solo la caída misma, sino el tiempo previo y los primeros años de la Nueva España. ¿Cómo, cómo puede generar competencia este tipo de contenido? Si bien, fíjate, primero sí te quiero decir que estás en el medio que hoy por excelencia es buscado, que es el podcast. Punto. En todas sus variantes, en todas sus plataformas, el podcast es el podcast. ¿Cómo competir? O sea, ¿qué haces, por ejemplo,
Pedro Ángel Palau, para poder dar a conocer? O sea, entiendo ahorita estás en ¿Qué tal, Fernanda? Pero ¿cómo le haces dentro del propio medio y plataformas de podcast para competir con otras cosas que también pues son muy escuchadas? Sí, por un lado está el tema de la competencia, que lo diagnosticas muy bien. Hay que entrar con muy buenos contenidos, con mucha seriedad, con un gran trabajo de producción. Es decir, la parte técnica es fundamental para competir porque a la oferta de otros productos con similar o mejor calidad te podría destruir a esa audiencia. No se trata simplemente de abrir un YouTube y empezar a hablar. Se trata realmente de pensar seriamente el contenido, trabajar en la producción y la postproducción y presentar un artículo de verdadera calidad y de interés. Pero además del tema de la competencia, creo que la ventaja del podcast frente a otros géneros es que el escucha es quien hace su propia curación. ¿Qué quiere oír? Quiero oír este podcast de la caída de Tenochtitlan. Lo empiezo a oír, oigo por ejemplo, un capítulo que me presentaron gratis y entonces yo sé si me engancho o no me engancho. Por cierto, Himalaya está ofreciendo además 2 meses enteros gratis con este podcast. Entonces no solo me pueden escuchar a mí, sino escuchar todos los podcasts de la plataforma de manera gratuita, que era algo que también nos interesaba muchísimo, que no se convirtiera en un podcast para una élite que puede pagar Exacto. un app, ¿no? Ahora, vámonos de lleno a lo sucedido recientemente. ¿Qué responsabilidad dirías de obligación tiene el régimen actual para modificar la versión oficial de la conquista? Bueno, es gravísimo, ¿no? El revisionismo histórico hace mucho daño. Tú no puedes cambiar, por un lado, las fechas. Tú no puedes decir, por Claro. ejemplo, que hace 700 años se fundó Tenochtitlan y que hubo una fundación lunar y que lo interpretaste en el Códice Mexicayotl. Buena parte de los arqueólogos e historiadores mexicanos de primera línea, Eduardo Matos, Alfredo López Austin, Antonio García de León, han cuestionado inmediatamente, Leonardo López Luján, el gran arqueólogo del proyecto del Templo Mayor, han cuestionado inmediatamente este tema porque no hay evidencia empírica para tú querer hacer todas las celebraciones en un mismo año y entonces cambiar la fecha. Eso por un lado. Por el otro, creo que es un buen momento para empezar a reflexionar sobre no pedirle a España, por ejemplo, que pida perdón. Por cierto, el rey actual es un rey Borbón, no es un rey Habsburgo, entonces ni siquiera es de la misma casa real que vino en 1519. En lugar de eso, pensar en las reparaciones que este país tiene que hacer con sus pueblos originarios. Hoy en día tenemos un ejemplo señero en Chile, donde la presidenta del Congreso Constituyente, la primera constitución no pinochetista, es una indígena mapuche, una maestra rural formada en Dinamarca, doctora en lingüística. Eh, Aquí en México tenemos una lingüista muy importante, Yasnaya Aguilar, de origen mije, que lleva años diciendo que hasta que México no se considere plurilingüístico, multiétnico y un conjunto de naciones, no le haremos una reparación a los pueblos indígenas. Entonces habría que empezar por ahí, por nuestra propia responsabilidad como nación frente a los pueblos originarios. Y eso sí sería una contribución enorme del gobierno actual y de los gobiernos locales para repensar el país y repensar para quién seguimos trabajando en este país. Pero bueno, lo que entiendo es que no veo que incluso a este régimen de AMLO, pues no le interesa cambiar esta versión. O sea, dijo que de alguna manera España tendría que ofrecer disculpas a México por la conquista. Y bueno, fíjense, hasta ante este tema reciente, Arturo Pérez Reverte le contesta muy duro al presidente de México. No sé si lo leíste, le dijo que se Sí, disculpe él, que tiene apellidos españoles y además vive ahí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil; si no lo cree, es un sinvergüenza. Entonces, pues, ¿cómo podría sí, afectar? Dime. hace tiempo un amigo mutuo, un embajador de México, Jorge Alberto Lozoya, estando en Malasia, un Sí. joven malayo, le dijo, ¿y ustedes por qué no se van de regreso a Europa y le dejan el país a los indígenas? Entonces, esta concepción, eh, digamos, de pensar que hay un país previo a la conquista,
que es homogéneo o que incluso la conquista construye un país homogéneo es parte del daño. Yo en el podcast soy muy cuidadoso de decir, a ver, no se trata de una conquista, se trata de una guerra de alianza entre un grupo, por cierto, no de soldados oficiales, eran... Cortés había escapado de Cuba y de Diego de Velázquez. Tenía 381 personas que eran en realidad mercenarios, se habían pagado con su propio dinero la expedición porque estaban siendo expulsados, no eran soldados oficiales. Y el genio, si es que tiene algún genio Cortés, es un genio político. Se da cuenta que los mexicas tienen una serie de enemigos, los tlaxcaltecas, los huejotzingas, el propio cacique gordo de Zempoala, y que aliándose con ellos va a poder, en todo caso, destruir el imperio mexica y a Moctezuma inicialmente. Le falla, no lo logra en un primer intento, viene ese momento que los mexicanos llamamos tristemente la noche triste, que debería llamar la noche alegre, en el cual este ejército, donde había en ese momento no más de 1000 soldados españoles, se considera que alrededor de 800, y 8000 soldados indígenas en alianza con Cortés y con los suyos, intentando destruir el imperio mexica, el imperio de la Triple Alianza. Entonces, por ahí deberíamos de empezar por pensar que ese era un conjunto, Mesoamérica era un espacio de pugnas donde había un imperio que sojuzgaba, que pedía tributo. Los tlaxcaltecas nunca fueron sojuzgados, pero sabemos el peso que tenían las guerras floridas y lo que implicaba el tomar preso a gente para los sacrificios, y eran parte pues de ese grupo de pueblos no mexicas que no tenían incluso ningún tipo de alianza con los mexicas, que se alían con los españoles. Pierden en la noche triste y Cortés tiene que hacer, si leemos con cuidado, como hacemos en el podcast, el códice de Tlaxcala, el lienzo de Tlaxcala, vemos que los tlaxcaltecas le piden a Cortés una serie de condiciones para volverse a aliar con él. Y entonces sí ya viene este segundo intento, en donde otro mito, nunca destruyó los barcos, nunca quemó las naves, sino que utilizando esa madera y utilizando los instrumentos metálicos de las naves, logra hacer estos 18 bergantines con los que viene el segundo ataque, el segundo asedio a Tenochtitlan y por tanto la caída en agosto de 21. Ya mandé a través de mi cuenta de Facebook, Fernanda Familiar, y en @QTF en Twitter, la liga del podcast, La caída de Tenochtitlan, para que ustedes le puedan hacer clic y escuchar pues la historia, la verdadera caída. Hoy de esa caída a la circunstancia que estamos viviendo en México, ¿cómo se parece o qué hay todavía en común del territorio de entonces al territorio de ahora, Pedro? Pedro Ángel. Lo más interesante, digámoslo así, pero además lo más doloroso, es que, como decía para el caso peruano José María Arguedas, seguimos sin ser capaces de vivir felices todas las patrias. Seguimos siendo un país que discrimina brutalmente a nuestros indígenas. Nos gusta hablar del pasado maya, del pasado azteca, pero como un pasado glorioso de civilizaciones, y a nuestro primo maya y a nuestro primo azteca no lo dejamos entrar a nuestra casa. Lo que está pasando, por ejemplo, con los yaquis hoy en día, simplemente para quien no sepa, métase un momento en Google y ponga a los luchadores ambientales yaquis que han sido asesinados en los últimos meses en México. Y es brutal, ¿no? Seguimos pensando que la propiedad del territorio, que la nación per se es la dueña de todo y no que los pueblos originarios lo son. Pienso en los yaquis, pero todavía hay incluso, obviamente, pueblos que han sido más vejados a lo largo de la historia, los rarámuris, los que llamamos tarahumaras, por ejemplo, en la zona de Chiapas, muchísimos de los grupos mayas, en Oaxaca mismo, donde hay más de 60 lenguas que se hablan en el día, y vemos, por ejemplo, fenómenos como la segunda ciudad donde más zapoteco se habla del mundo, se llama Los Ángeles y está en California, y muchísima gente que habla zapoteco e inglés y nunca habló español. Quiere decir que durante ya 500 años, pues hemos tenido una tarea pendiente que no hemos sabido resolver. Canadá lo está haciendo lentamente, pero también hemos visto en los últimos meses
cementerios de niños indígenas asesinados con los pobladores iniciales de Canadá. Esto se ha repetido y seguimos teniendo, ese es mi gran tema con el podcast, seguimos teniendo en nuestro cerebro una matriz colonial. Nos comportamos como colonia, seguimos teniendo una pigmentocracia brutal en México. Yo he seguido mucho a Tenoch Huerta y este grupo de artistas y de actores que son muy importantes y que han estado con este movimiento que se llama Poder Prieto. Alguien los cuestionaba y decía, ¿por qué se rebajan, por así decir, utilizando el adjetivo prieto? Y Tenoch y algunos de los seguidores, la propia Yalitza Aparicio lo han dicho, estamos utilizando un término con el que nos han denigrado para trabajar nuestras identidades y convertirlas en positivas frente a esta gente que desde su privilegio blanco siempre nos ha denigrado. Entonces, claro, por eso es que las similitudes son brutales, pero además nos ha hecho muchísimo daño, Fernanda, que nos hemos quedado con la idea de un pueblo bárbaro, indígena, y de unos españoles que llegaron con la civilización, ¿no? Cuando los españoles llegan a lo que después va a ser la capital de la Nueva España, a esta isla de islas con 3 grandes islotes que es México Tenochtitlán, hay alrededor de 150,000 habitantes. Con obras de ¿150,000 ingeniería. habitantes en la zona? Así es. La comparación, imagínate, Madrid tenía 3,000 habitantes, Sevilla tenía 15,000, Venecia tenía 25,000. Era una de las más grandes ciudades. Las impresiones, por eso, sobre todo de Bernal, pero del propio Cortés en la segunda carta de relación, son de un impacto brutal, porque además siempre nos imaginamos el pasado prehispánico desde el punto de vista estricto de las piedras como monocromático. Pensamos que era blanco y gris. Pero imagínense esta ciudad con colores, No, bueno. con mucha gama de colores, con casas y pirámides o templos hermosamente pintados, con un comercio lacruste impresionante. Se considera alrededor de 10,000 canoas o piraguas en ese momento, que cruzaban una ciudad absolutamente lacustre, conectada por 5 calzadas, donde había un acueducto que bajaba el agua dulce de Chapultepec, que lograba una serie de compuertas, y el agua del lago de Texcoco, que hay que recordar que es un agua salada, se impedía que llegara a la zona de las chinampas y a la zona de la cosecha, y se irrigaba con agua dulce. 1519 ya había habido una serie de trabajos de ingeniería muy impresionantes, que por cierto les va a costar a los españoles hasta 1650 recuperar la destrucción que ellos hicieron del acueducto de Chapultepec, y por eso es que las primeras décadas de la conquista o ya de la Nueva España están llenas de inundaciones y de problemas que no saben resolver con la misma capacidad técnica o ingenieril de los mexicas. Hablando de términos de la viruela, ¿fue este un factor central para el resultado de la derrota? No tanto de la derrota, aunque sí se diezmó a la población indígena por causa de la viruela. O sea, de 150,000, por ejemplo, Pedro Ángel, ¿cuánta gente murió por viruela? No se considera que más de 10,000 en ese primer momento. No, Luego no. sí, la población en general de Mesoamérica, no solo de la capital de México, Tenochtitlan, se diezma brutalmente. Alrededor del 60% de la población indígena muere, sea por las enfermedades y las epidemias, o sea por los trabajos forzados, que es otra de las cosas que creemos que por eso las casas o el propio Motolinía quedan se hartan rápidamente de cómo están siendo vejados, humillados y maltratados los pueblos indígenas. Aunque la corona habla de las encomiendas, en realidad es una esclavitud brutal, y entonces sí hay un diezmo absoluto, pero la viruela no es una de las causas, o es una de las causas, pero no es la causa principal de la caída. La causa de la caída es un segundo asedio muy impresionante, muy bien planteado. Cierro las salidas por tierra, estas 5 calzadas, y asedio por el lago con bergantines que nunca se habían usado, que están acorazados,
que permiten, digamos, no recibir las flechas de los indios en las piraguas, pero sí permiten atacar. Entonces, nunca hubo superioridad militar. Tampoco porque pensamos en los caballos o en la pólvora, pero no había suficientes caballos. Hubo un momento en que había alrededor de 30 y tantos caballos. Seguía siendo una lucha de infantería. La guerra de la alianza en contra del Imperio Mexica, con la que cae Tenochtitlan en 1521, es una guerra cuerpo a cuerpo de infantería. Y recordemos que las guerras en ese entonces, en Mesoamérica, eran muy distintas que las guerras en Europa. No se mataba al enemigo, se le apresaba. Entonces esto cambia mucho las cosas, porque en realidad tú tenías que tener al enemigo apresado. Y esto sí establece un cambio radical en vamos a decirlo así, las artes de la guerra y cómo va a cambiar el ataque a los pueblos indígenas, que va a continuar incluso con el primer virrey Antonio de Mendoza yendo a la zona chichimeca, la zona que hoy es Zacatecas. Pues en los cuantos minutos que nos quedan, Pedro Ángel Palou, ahí está el podcast La caída de Tenochtitlan, para poder acercar a los jóvenes, pues a todo el mundo, porque mira, yo no creo que sea un tema de jóvenes. Hay adultos en este país que no conocen la historia de México. Entonces me parece que conocer la historia de México nos puede dar una perspectiva del pasado, de lo que hemos repetido hasta el cansancio, de cuáles son los errores que seguimos retomando y bueno, aprender un poco para poder tomar mejores decisiones hacia el futuro. ¿Cuál dirías? Y también, Fernanda, perdón, que no nos cuenten la historia de México desde el lado de la derrota. Claro. Necesitamos cambiar esa digamos, interpretación. Por ejemplo, Cuauhtémoc, desde la primaria te dicen, el águila que cae. Pues no cayó nunca, porque pues no es el águila del crepúsculo. El nombre es el ocaso, es la puesta de sol. Cuauhtémoc quiere decir que se está poniendo el sol. En una sociedad cíclica, donde vuelve a nacer el sol, es un concepto totalmente distinto. En cambio, cuando nos enseñan a Cuauhtémoc, al joven abuelo del que hablaba López Velarde, nos lo enseñan como un gran derrotado, al que le queman los pies, que además ya en su nombre trae ese destino, y nos repiten a lo largo de la historia de México que nuestro destino es la derrota y nuestro destino es la pérdida. Entonces, eso está algo que también hago mucho en el podcast, por ejemplo, hablar de la vida cotidiana en México Tenochtitlán, decirle a quienes nos escuchan, por ejemplo, que los mexicas se bañaban 2 veces y que no se dormían sin bañarse, mientras que en cambio los españoles no solo olían, sino que apestaban. Increíble. ¿Cuál será la mentira más grande que se ha dicho de la caída de Tenochtitlan? ¿Cuál será, desde tu perspectiva, en 30 segundos? Yo creo que el hecho de que sigamos creyendo que Moctezuma era un timorato y que era un supersticioso. Hoy sabemos por Matthew Restall, este gran historiador, que Moctezuma era un cientificista. Ándale. Y que nunca pensó que eran Quetzalcóatl ni que era la llegada del quinto sol, sino que quería estudiar a los españoles como especímenes y los quería tener en su zoológico, en su famoso aviario. Así que esa es la gran mentira. O sea, que no que vieron a los barbados güeros y cayó hincado diciendo ya llegó Diosito Santo, no. Nunca. Como la propia Malinche tampoco nunca pudo hacer una traducción simultánea porque no sabía español. Ella traducía del náhuatl al maya y Alvarado traducía al español. Así que ya desde ese momento, imagínense el teléfono descompuesto que eran esas conversaciones entre Moctezuma y Cortés. Ahí el tema. Te mando un abrazo, Pedro Ángel Palou. Siempre es un gusto hablar contigo, querido escritor. @Pedro Palou, para que así lo busquen y lo sigan y le den clic a este podcast.